Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la Internacional. Bohemia de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia era el amor, felicidad. La bohemia era una flor de nuestra edad. Bueno, y le damos la bienvenida y los buenos días a toda la querida audiencia de Voz Educadora, La Voz de los Sin Voz, programa número 664 del colectivo de maestros de Bogotá, Leonardo Posada, William Agudelo. Esta semana destacamos que FECODE, en reunión con el Ministerio de Educación Nacional, en preparación hacia el Foro Educativo Nacional, manifestó enfáticamente que a este evento se deben incorporar los temas del Sistema General de Participaciones y a la Ley 30 del 92 para materializar el derecho. Igualmente, el Sistema Nacional de Formación, así como la educación inclusiva, como también la necesidad de incorporar a la política educativa temas como el de memoria y escuela territorio de paz, etnoeducación, igualdad de género, medio ambiente y transición energética. También retos como educación presencial e inteligencia artificial. De esta manera se acordó de abordar estos y otros temas en submesas para su desarrollo. Igualmente, es de resaltar esta semana que en la Cámara de Representantes se aprobó la reforma laboral. Queda el último debate en el Senado para que sea ya una ley de la República. Esperamos que en el Senado se rescate el punto de los contratos dignos para los campesinos de Colombia que no fue aprobado en la Cámara de Representantes. Y el pueblo colombiano sigue movilizándose. Este 23 de octubre a las 5 de la tarde frente a la Comisión Nacional Electoral se desarrollará la Gran Velatón por la defensa de las reformas sociales, el gobierno del cambio y el rechazo a la intentona del golpe blando por parte de la ultraderecha colombiana. Bueno, y en estos días hacemos memoria con algunas efemérides. El 19 de octubre de 1947, natalicio del dirigente estudiantil, social y político Leonardo Posada Pedraza, quien defendió los intereses populares y denunció la cooperación entre las Fuerzas Armadas y los paramilitares. Con el asesinato de Posada se inició el genocidio en contra de la Unión Patriótica. Y un 25 de octubre de 1917 triunfa la Revolución Socialista e inicia la Revolución Proletaria a nivel mundial. Desde el colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, nuestro programa Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, continuamos respaldando los vientos del cambio y exigimos que las fuerzas retardatarias de la derecha no se interpongan más a las reformas que garanticen los derechos fundamentales y mejores condiciones de vida para todos y todas las colombianas. Así que bienvenidos a Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. La bohemia que yo viví, su luz perdió. La bohemia era una flor y al fin
Educador. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo fraterno desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras de Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. En el contexto internacional, la ADE condena a Estados Unidos que crea una Fuerza Aérea del Sur para fortalecer su intervención en América Latina y el Caribe, bajo el pretexto de disuasión y cooperación regional. Esta expansión militar profundiza la injerencia geopolítica, ampliando el control aéreo, espacial y cibernético sobre los países del hemisferio. En el contexto nacional, saludamos la COP16 en Cali, que posiciona a Colombia como líder en biodiversidad. Desde plataformas sociales y de derechos humanos se presentó un informe con avances y desafíos en derechos humanos y la paz total, subrayando la necesidad de enfrentar la violencia estructural. Denunciamos la investigación al presidente Petro por parte del Consejo Nacional Electoral, que podría desencadenar un proceso en el Congreso. Nos vemos el 23 de octubre en el CNE y derrotemos el golpe blando, que es defender los derechos del pueblo. No pasarán. En el contexto distrital, la ADE saluda el retorno de más de 700 indígenas en Vera a sus territorios, un logro del gobierno nacional que también refleja el racismo persistente en la sociedad, especialmente en gobiernos del distrito. Tras 3 años de violencia y abandono estatal, persiste la deuda histórica con los pueblos ancestrales. La ADE denuncia la postura de la Secretaría de Educación frente a las garantías sindicales y llama al magisterio a fortalecer la lucha. La protesta es un derecho. La ADE te invita a participar activamente de las actividades sindicales de la próxima semana. Con unidad y participación activa, el magisterio defiende sus derechos y fortalece la lucha sindical. No dejes de recoger tu sombrilla sindical de la ADE, un obsequio para nuestros afiliados. Recuerda actualizar tus datos. Continúa el proceso de notificación de ascenso y reubicación para el magisterio, que no realizó reclamación. Cualquier situación, busca la asesoría de la Comisión Jurídica de la ADE. Gran velatón por la vida, la paz, las reformas sociales y el gobierno del cambio. Nos vemos el 23 de octubre en el Consejo Nacional Electoral desde las 5 de la tarde. Encuentro intergremial sobre el Plan Distrital de Desarrollo. Será el 26 de octubre en la ADE Sur. No dejes de inscribirte. Se desarrollarán los comités sindicales desde el 21 al 25 de octubre. Participa y fortalece nuestra organización. Ya viene el primer encuentro de bandas de rock. No dejes de asistir. Muy pronto, toda la información en las redes sociales. Continuamos en solidaridad permanente con Palestina. Detengamos el genocidio de Palestina y el Líbano. Realiza tus aportes, sugerencias o tus dudas de nuestras comunicaciones. Estaremos atentos para respaldar y acompañar las luchas en las diferentes instituciones del distrito. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. William Agudelo vive. La lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educador. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Pullas, muchas pullas a la Secretaría de Educación Distrital, que continúa sin pagar horas extras trabajadas a docentes de los diferentes programas y proyectos. Ay, pero sí andan apurados apareciendo en los colegios con charlitas de otros proyectos para terminar el año con el presupuesto ejecutado. ¿Qué tal? Pullas. Y recontrapullas a los 82 congresistas quienes con un salario de 48 millones mensuales tumbaron el artículo de la reforma laboral que garantizaba contratos dignos para los campesinos. Lo ancho para ellos, lo estrecho para los trabajadores y campesinos. Pullas, muchas pullas, recontrapullas a la estrategia de Estados Unidos de continuar con la degradación de la situación en Ucrania y Palestina para mantener su hegemonía. No más guerra, no más genocidio.
Pullas. Y pullas, pero recontra pullas, muchas pullas a los gobiernos anteriores de Duque, Santos, Uribes, quienes mantenían asignada una cuota mensual de 300.000 galones de combustible a Argelia, Cauca, donde está el Plateado, un pueblo sin carreteras ni población rica. Pura protección para traquetos y narcos. Poco a poco se entiende la incomodidad de la derecha con el gobierno del cambio. Pullas, muchas pullas, recontra pullas, a la repartija de miseria con complicidad de Ecopetrol en la tercerización laboral de cientos de trabajadores en los pozos petroleros. Que como resultado tiene a empresas, contratistas, trabajadores, comunidades y al sindicato en grave conflicto. Vivas. Y pipas, pero muchos vivas, recontra vivas a FECODE, que sigue generando discusiones y acuerdos con el gobierno nacional en beneficio del magisterio colombiano. Vivan las organizaciones sindicales. Vivas. Y vivas, muchos vivas a las víctimas de la Unión Patriótica, quienes volverán a Bogotá para que se concrete el acto de resarcimiento por parte del presidente por el genocidio contra miles de militantes y dirigentes de izquierda y comunistas. Viva la Unión Patriótica. Vivas. Y vivas, pero recontra vivas a la movilización popular como la forma para detener el golpe blando contra el presidente Petro, sea lawfare, sabotaje político o investigación del CNE. Ni un paso atrás. Vamos a las calles a defender al gobierno del cambio. Vivas. Vivas, muchos vivas al gobierno del cambio, que impulsa a las comunidades energéticas como un mecanismo de organización. Y claro que sí, para enfrentar los retos de la transición energética y garantizar el derecho a la energía. Vivas. Y vivas, pero recontra vivas a RTBC, Sistema de Medios Públicos, que firmó un acuerdo con la Universidad Autónoma del Caribe para llevar la Agenda Caribe a todas las regiones del país. Viva la televisión pública. Viva RTBC. Vivas. Y vivas, pero muchos vivas al sentido homenaje a la vida en honor a Leonardo Posada Pedraza y su legado de ejemplo en la lucha por los cambios sociales. Viva la memoria y la ejemplar vida de Leonardo Posada Pedraza. Vivas. Voz educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. El 23 de octubre vamos a la calle. El golpe blando no pasará. Y este gobierno se queda. Escenarios de movilización política, social, cultural, ambiental, se posicionan en esta coyuntura trascendental para Colombia y el mundo. Todos ellos como una oportunidad indiscutible de materialización de la paz con justicia social. La COP16, apuesta transversal entre la educación y la naturaleza. Se trata de la conferencia del convenio sobre diversidad biológica. Esta se constituye en una gran oportunidad para abordar los grandes desafíos globales relacionados con la crisis climática, la biodiversidad, su pérdida y la contaminación. La reforma laboral. Se aprobó la reforma laboral en la Cámara de Representantes con 93 votos a favor. Se trata entonces de reconocer, devolver y con principio de progresividad garantizar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Es decir, se trata de cambiar el viejo sistema que acerque a nuestro pueblo a un país más justo. Ya aprobada la reforma laboral, en segundo debate de la Cámara, continuará su trámite en el Senado de la República. Nos corresponde redoblar toda nuestra acción política y de movilización para defenderla, porque las reformas para el pueblo las defiende el pueblo. FECODE se moviliza y avanza. El día 16 de octubre del 2024, en la Comisión Jurídica, Gobierno FECODE, se presenta solicitud de reconocimiento de la prima pensional de mitad de año establecida en la Ley 91 del 89, artículo 15,
numeral 2, literal B. Objetivo, que se extienda el reconocimiento de este derecho a todos los docentes territoriales y nacionalizados que cumplan requisitos para ser pensionados y que fueron vinculados a partir del 1 de enero de 1981 y los docentes nacionales nombrados a partir del 1 de enero del 90. Los avances del gobierno, de los movimientos sociales, populares, sindicales, incomodan a los enemigos del cambio. Por eso nuestra respuesta debe ser organizada, debe ser total, debe ser permanente y en las calles. Por nuestra Pachamama, por nuestra Madre Tierra, movilización nacional e internacional. Voz educadora. La voz de los sin voz. Bohemia de París, alegre, loca y gris de un tiempo ya pasado. Bueno, y le llegó la hora a la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro, quien en el día de hoy tiene un invitado muy especial, al amigo, al compañero, al profesor, al camarada Manuel Pachón, quien recibió un muy merecido premio de reconocimiento en Jönköping, Suecia. Así que le damos la bienvenida, Manuel, y buenos días. Buenos días, Carlos. Al Magisterio Colombiano va mi invitación a fortalecer a nuestros estudiantes con conocimiento y dignidad. Jönköping es una ciudad mediana de Suecia con cerca de 135.000 habitantes. Allí, desde hace 7 años se lleva a cabo el Festival Internacional de Poesía de Jönköping y es financiado en gran parte por la Academia Sueca y la Comisión Cultural Sueca Kulturrådet y algunas instituciones privadas y otras que patrocinan el fomento cultural. El poeta colombiano Juan Manuel Roca fue el primer invitado a dicho encuentro. 7 años después, el honor es para el poeta también colombiano y maestro de Bogotá, el escritor Manuel Pachón. Escuchemos con su voz el significado de dicha invitación, que entre otras cosas fue el único poeta latinoamericano que hizo parte de este festival. Manuel, usted cuando se presenta generalmente dice, soy escritor. ¿Qué significa ser escritor en el siglo XXI? Y sobre todo cuando se es reconocido como poeta del mundo a través de la invitación del país Suecia, donde se entregan los premios Nobel. Cuéntenos, ¿cómo fue esa experiencia del encuentro poético? Para mí la palabra escritor es el nombre de un oficio, el oficio de quien trabaja con el lenguaje en la construcción de textos. En el contexto de una cultura letrada, como pretende y podría ser la nuestra, el oficio de escritor puede devenir en generación de contenidos con valor de cambio o valor de uso, pero también en ejercicio artístico al crear con el lenguaje objetos de valor simbólico, obras de arte, poemas, cuentos, ensayos. Cuando me presento como escritor, me identifico como alguien que ejerce cotidianamente esas dos posibilidades del trabajo con el lenguaje, alguien que sabe hacer cosas con palabras. La invitación al Festival de Poesía en Suecia es para mí un premio, un reconocimiento que implica una certeza con su germen de duda. La idea de que mi trabajo de escritura, de poesía, pueda tener algún valor simbólico, estético y de cambio y de uso para personas ubicadas más allá de los límites de mi localidad, de mi sociedad y de mi idioma. La alegría de sentir que mis sencillas y pequeñas obras literarias sean apreciadas en una sociedad muy letrada, donde el oficio y el arte del escritor es altamente apreciado por razones culturales, históricas, políticas y hasta económicas. Estar allí fue una experiencia reveladora, transformadora, un honor reconfortante. Algunos de mis poemas fueron traducidos al idioma sueco y publicados en un libro que se editó con ocasión del festival. Como no sé sueco, les voy a compartir en español uno de los poemas que fue muy bien recibido allá. Qué difícil resulta ser paloma cuando el granizo se empeña en atravesar las alas. Qué difícil resulta ser transparente cuando un vaho extraño nos empaña y el niñito que fuimos viene a hacernos monitos con el dedo en la piel. Qué difícil resulta creer hoy en la vida cuando es la muerte quien dicta la lección. Voz educadora. La voz de los sin voz. Actualidad. Actualidad. Congresistas de la derecha se oponen a que se mejoren las condiciones a los estudiantes del SENA de recibir un salario mínimo legal vigente en sus prácticas laborales. La ley colombiana debe evitar y asegurar que casos como Chiquita Brands, la Drummond y Coca-Cola financien grupos de paramilitares y asesinatos de líderes ambientales.
Estos son los ponentes que piden se investigue la campaña del presidente Petro. César Lorduy, investigado por asesinato, acusado de soborno y acoso sexual. Álvaro Hernán Prada, investigado e implicado en el caso de los falsos testigos de Álvaro Uribe Vélez. En la plenaria de la Cámara de Representantes, el lobby de los gremios poderosos de la Sociedad de Agricultores de Colombia y de Fedegan se imponen frente a las necesidades de los campesinos más vulnerables del país. Según información que llegó a la Fiscalía por parte de un ingeniero de las TIC, el software Pegasus está actuando y es una plataforma usada por un grupo para interceptar ilegalmente. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Bohemia de París, alegre, loca y gris, de un tiempo ya pasado. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz del análisis, como siempre con el profesor José Ramón Llanos, en esta ocasión haciendo sus comentarios muy valiosos en el marco del homenaje a la vida en honor a Leonardo Posada Pedraza al cumplirse un aniversario más de su natalicio en la ciudad de Bogotá. Así que buenos días y bienvenido a Voz Educadora, profesor Llanos. Buenos días a todas las maestras, maestros y radioescuchas de la Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera llamarse: en vez de eliminarlo, lo multiplicaron y lo sembraron para siempre en la memoria y en el corazón de todos los comunistas y de todos aquellos que tuvieron la fortuna de conocerlo. Nos referimos a Leonardo Posada. Como se sabe, Leonardo Posada fue asesinado el 30 de agosto de 1986, cuando todavía no había cumplido ni siquiera 40 años. Dada su inteligencia, su disciplina aparentemente dispersa, su don de persuasión, la desbordante simpatía y alegría con que vivía la vida y cumplía su función de revolucionario, de comunista, Leonardo Posada se ganó un lugar en la memoria de todos quienes lo conocieron y de sus camaradas. Como se sabe, él hizo parte de unos comunistas que vivían en tal forma y desempeñaban sus labores de revolucionario en tal forma que los llamaron la generación de la social bacanería. Social porque estaban comprometidos con la lucha revolucionaria de este país, y bacanería porque no hacían su labor, no trataban de convencer o de difundir el discurso revolucionario con rostro adusto ni con poses pseudo trascendentales, sino que la labor política la hacía desbordando simpatía, con una capacidad de contagio y de convencimiento que eran pocos a quienes se dirigía o trataba de convencer, que no terminaban aceptando que lo que él planteaba era no solo cierto, sino que implicaba compromiso para tratar de cambiar esta patria de excluidos. Leonardo Posada, aparte de buen orador, parte de la desbordante alegría y simpatía, era un hombre inteligente que dedicaba este recurso mental al análisis de la problemática del país. Por eso, toda vez que tuvo oportunidad de escribir, hacía unos análisis no solo acertados, sino que sus conclusiones eran convincentes. Aquellos que trataron de eliminarlo se equivocaron. Con su muerte multiplicaron su simpatía, su don de gente, el entusiasmo con que vivía la vida, que quedó para siempre multiplicado en la memoria y en el corazón de todos los comunistas y de todos quienes los conocieron. Por eso hoy nosotros dedicamos estas reflexiones a recordar al gran Leonardo Posada, gran comunista, gran amigo y sobre todo un hombre que vivía la vida con plenitud y comprometido con la revolución. Hasta el próximo domingo. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, la bohemia. Bueno, y queremos destacar y dar un agradecimiento muy merecido a los familiares, a los camaradas,
a los amigos que participaron en el bello homenaje que se desarrolló en la AD Norte el pasado 18 de octubre en el marco del natalicio de Leonardo Posada Pedraza. Un canto a la vida con la canción La Bohemia de Charles Aznavour, una de las canciones que le gustaba escuchar a Leonardo. Bueno, y el pueblo colombiano sigue movilizándose por las reformas sociales y por el gobierno del cambio. Próximo 23 de octubre a las 5 de la tarde en la Comisión Nacional Electoral, gran velatón por las reformas, por el cambio y rechazando los intentos de golpe blando en Colombia. Preguntas, aportes o sugerencias a vozeducadora@gmail.com. Ubíquenos en Facebook o en YouTube con Voz Educadora, la voz de los sin voz. Un feliz resto de domingo para todos y para todas. Y chao, chao. Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.